Hola, buenos días, mi nombre es Andrea Borbolla. Seguimos trabajando esta semana con la alegría y hoy me gustaría decirles que la alegría también es una decisión, es una decisión que tenemos absolutamente en cada acción que hacemos durante el día. Nosotros decidimos si la vivimos de una manera positiva o si la vivimos de una manera negativa. Seguramente todos han escuchado la frase esta de ver el vaso medio lleno o medio vacío, y pues tal cual, es escoger ver el vaso medio lleno, lo que sí tenemos, lo que estamos sacando de esa experiencia, aunque sea dolorosa, aunque sea poco placentera, aunque no sea cómoda, ¿sí? Siempre tenemos esa posibilidad de verlo de una manera positiva y eso de verdad cambia absolutamente todo, todo. En nuestra tapete, en nuestra práctica de yoga, también podemos decidir sufrir la práctica, es decir, que nos duela el cuerpo y querer salir corriendo de la postura, o permitirnos vivir la incomodidad como una sensación más, incluso el dolor como una sensación más. En ese momento en donde te está costando trabajo la postura, ahí respiras con mayor intensidad, con mayor profundidad, y entonces ves cómo esa sensación de dolor o de incomodidad es pasajera. Entonces vamos a trabajar un poquito las caderas y simplemente vas a empezar haciendo círculos sobre tu eje, permitiendo ahí que los círculos sean lo más fluido posible. Acuérdate que la herramienta mágica del yoga es la respiración, entonces por favor mantente bien presente en tu respiración todo el tiempo. Inhalamos y exhalamos por la nariz, invierte el movimiento, damos el giro hacia el otro lado. Y regresamos al centro. Vamos a esta postura que se llama Malasana, que abre mucho el piso pélvico. Entonces, para algunos es difícil mantener los talones abajo, se nos suben. Toma una colchita y colócala abajo de tus talones y trata de estirar la espalda lo más que puedas. Tus codos presionando tus rodillas hacia atrás y las manos al centro del pecho y la espalda bien derechita. Ahí. Fija tu mirada en un punto, porque los ojos que están bailando y distraídos están reflejando una mente distraída. Ojos distraídos, mente distraída. Entonces mantén tu mirada bien enfocada en un punto y con esto observa cómo puedes estar más concentrado en tu respiración cuando tu mente y tu mirada están fijas en un punto. Entrelazamos los dedos de las manos y estiramos brazos hacia arriba, alargando más y más. Las caderas pesan, hay tierra en las caderas, hay aire en el pecho. Bien ligerito hacia arriba la sensación. Y exhalamos, bajamos suave. Vamos de pie. Entre los dedos paralelos, pies bien paralelos también. Entrelazamos los dedos de las manos y subimos brazos. Fijo mi mirada en un punto y llevo talones hacia arriba, buscando ahí el balance. Respirando profundo. Tratando de que los tobillos no bailen. Fuerza en los tobillos. Exhalamos, bajamos suave. Pasamos el peso hacia una pierna, hacia la pierna izquierda, y subimos la pierna derecha, ya sea arriba de la rodilla o abajo de la rodilla, pero nunca sobre la articulación de la rodilla. Eso es muy importante.
Yo la voy a colocar arriba, palmas de las manos juntas, clavo mi mirada en un punto y respiro ahí. Compacta suavemente el ombligo hacia la columna y cambias sin perder la concentración, sin perder la mirada fija, cambias de lado. Mantén una actitud positiva en tu práctica. Si alguna postura te duele o te cuesta trabajo o te caes en el árbol, acuérdate que siempre puedes volver a retomar, que no pasa nada finalmente, es parte de la experiencia, no tiene que ser perfecta para nada la práctica, no hay práctica perfecta. Flexionas rodillas, llevas brazos hacia arriba, la postura de la silla, alargamos ahí. Mantén tu atención en la respiración, mantén tu atención en un punto fijo. Estira, 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 alarga, exhala suave. Voy a colocar de ladito, pies paralelos, vamos a flexionar rodillas, vamos a llevar caderas hacia atrás y voy a ir bajando lento. Con el dedo índice y medio engancho los dedos pulgares. Suelto cabeza. En la siguiente inhalación alargo espalda mirando al frente. En la siguiente exhalación redondita la espalda, suelto. Voy a repetir 2 veces más este movimiento. Presiono talones al piso, alargo espalda, inhalo. Me meto a las piernas, exhalo. No más, inhalo, alargo espalda. Exhalo y me meto bien profundo a las piernas, relajo la cabeza. Y despacito bajo otra vez, caderas hacia el piso para sentarme. Vamos a flexionar pierna derecha, pierna izquierda bien extendida, mi cadera paralela, alargo espalda, inhalo. Redondita la espalda, exhalo, suave, me meto a la pierna. Aunque no llegue la cabeza hacia el piso, estoy con los hombros relajados, la sensación de peso en mi espalda. Subo despacio. Cambio las piernas, inhalo, alargo. Exhalo, redondito, suelto. Regreso despacio. Vamos a apoyar los codos atrás, piernas extendidas, pies en punta, y donde están mis codos coloco las palmas de las manos. Y ahí presiono los pies hacia el piso, voy elevando la pelvis, relajando cabeza atrás. Respiro ahí, muslos fuertes, pies en punta. Y bajo suave a la postura del diamante otra vez, los talones lejos y suelto. Hombros relajados. Regreso despacio. Cruzamos las piernas en una postura sencilla y vamos a repetir el ejercicio con el que empezamos la práctica. Vamos a tratar esta vez de soltar un poquito más el movimiento circular. La articulación de la cadera ya está más abierta, más suave.
Y invertimos el movimiento hacia el otro lado. Bien grande. Inhalamos, abrimos pecho. Redondita la espalda, exhalo, meto barbilla hacia adentro. Inhalamos, abrimos pecho. Exhalamos, redondita la espalda. Y una vez más, inhalamos, abrimos pecho. Exhalamos, redondita la espalda. Acuérdate de ver lo positivo, el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Ahí te lo dejo de tarea. Gracias. Namaste.